saludarles. De verdad que agradezco a la Escuela de Filosofía, la persona de su director, Eulogio Silverio, al maestro Francisco Acosta, en la actualidad es el director de posgrado de nuestra Facultad de Humanidades, al maestro Pedro, que nos acaba de presentar, que es el coordinador de la cátedra extracurricular, Pedro Enrique Ureña, que ha llevado de una manera tan atinada todos los procesos relacionados con difundir la obra, el pensamiento, la acción de este dominicano universal, como bien lleva el nombre de este seminario, que lo es nuestro gran Pedro Enrique Ureña. De igual manera saludo, ¿verdad?, a nuestro colega, amigo, Juan Francisco Viloria, que nos acompaña en este panel, igualmente al maestro Ortega, que es parte, digamos, de todo este proceso de debate de esta tarde. Lo primero que quiero plantear es que nuestro Pedro Enrique Ureña tuvo una serie de referentes importantes que el maestro Viloria ha dicho, parte de ellos, en lo que fue su visión sobre la utopía. El mayor referente de Pedro Enrique Ureña es Platón, con lo que fue esa visión utópica que plasmó en la República, donde decía Platón, a través de Sócrates, a través de Glaucón, la idea de que los filósofos verdaderos, no cualquier filósofo, sino los filósofos verdaderos, eran los que debían dirigir la República. Y cuando hablaba de filósofos verdaderos, establecía una serie de criterios muy importantes a tomar en cuenta. Entre esos elementos que tomaba en cuenta nuestro Pedro Enrique Ureña, hay que destacar lo siguiente. Debía tener templanza, firmeza, valentía, hermosura, virilidad, buena memoria, nobleza de sentimientos, dones naturales para la educación, seres perseverantes y amantes del trabajo físico e intelectual. O sea, eso eran las características que, de acuerdo con Platón, en el diálogo que sostienen Sócrates y Glaucón, expresan las características que debía tener un verdadero filósofo, que a su vez planteaba debían ser las personas correctas para gobernar el Estado o la República. De manera que es importante tomar en cuenta esos elementos y hacer una crítica, tanto Sócrates como Glaucón, a aquellos donde le daban más prioridad al esfuerzo físico que al esfuerzo intelectual. Y decían que aquel que le daba mayor prioridad al esfuerzo físico era una especie de persona desequilibrada, porque dejaba la otra parte que él entendía importante, que es la parte del pensamiento, el ejercicio intelectual, como el otro elemento de equilibrio. De manera que para Pedro Enrique Ureña esta idea es una idea clave en todo el proceso del pensar. O sea, ese equilibrio entre lo físico y lo intelectual. Pero vamos a ir pasando muchas de las páginas para esto es un trabajo más amplio que no queremos venir a cansarle a ustedes, ¿verdad? Otra idea importantísima que sirve de base a nuestro querido Pedro Enrique Ureña es, como bien decía el maestro Viloria, el gran inglés Tomás Moro, que fue quien escribió el libro Utopía en el año 1516. Y de esa forma, él nos postula una realidad ficticia que algunos relacionan con lo que es la Isla Grande, ubicada en América, donde los vientos y el agua
son elementos indispensables a la hora de trazar su lugar ideal. Lo cual tiene lógica si se toma en cuenta que hace referencia al navegante italiano Amerigo Vespucci. Aquí aparece la figura del filósofo como un ente salvador ante los males que padece el pueblo y la humanidad, quien con sus sabios consejos podría orientar por senderos correctos y justos a los reyes, pero que abjuraba de toda servidumbre ante un soberano por considerarse una persona de espíritu enteramente libre. Es decir, estamos hablando de que también Tomás Moro, en su libro Utopía, nos habla del filósofo como elemento importante, del pensador, como elemento importante en lo que era la ciudad utópica que él pretendía construir. Pero también, revisando, vemos el caso de Campanella, de Tommaso Campanella, italiano, quien, como todos sabemos, estuvo preso, o si no lo sabemos ahora, por conspirar contra el Imperio Español. Era de Nápoles, y el Imperio Español dominó a Nápoles, y él era contrario al Imperio Español en esa ciudad italiana de Nápoles. Por lo tanto, el preso fue que escribió esa obra llamada Ciudad del Sol. En ese sentido, la Ciudad del Sol se configura como 7 círculos concéntricos, con 4 puertas abiertas a los puntos cardinales, dominando el conjunto un gran templo solar, también circular. En este habita el metafísico, o la cabeza de la ciudad, en el cual Campanella ejemplifica el ideal platónico. El gobernante de la ciudad debe ser el filósofo, el sabio de conocimiento universal, que nada ignora. Considera deshonroso ignorar cualquier cosa que los hombres puedan y deban saber. De manera que también vemos en esta obra de Campanella al filósofo como ente importante. Pero eso es en términos universal, los 3 grandes referentes de Pedro Enrique Burey. En términos de América Latina, su gran referente, como bien lo dijo el maestro Viloria, es nada más y nada menos que Simón Bolívar. El pequeño gigante Simón Bolívar. Pequeño de estatura, pero gigante de obra, de pensamiento y acción. Que entendió que era necesario independizar un conjunto de países para hacer posible la América que él idealizaba. Una América que él no solo la construyó a fuerza de espada, sino también a fuerza de pensamiento. Reflexionó sobre ella, hizo varias constituciones que contribuyeron a ordenar la vida de esos pueblos que independizó. Entre esos pueblos hay que destacar a Venezuela, su país de origen, a Colombia, a Ecuador, a Bolivia y a Perú. Pero al mismo tiempo soñó con la integración de México, de América Central, del Caribe y de todos los países que conforman el Cono Sur. Es decir, fue un hombre inmenso. La vida nada más le permitió, en este caso, independizar 5 países, pero su ideal era mucho más amplio. Y en aquella época 5 países, andarlo a caballo y lograr derrotar al ejército español en cada uno de esos países no era poca cosa. Pero su ideal era mucho más amplio, mucho más allá. Solamente para que vean cómo pensaba nuestro Simón Bolívar, le voy a dar algunas cositas. Dice Simón Bolívar: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme de que el nuevo mundo sea, por el momento, regido por una gran república. Como es imposible, no me atrevo a desearlo.
y menos deseo aún una monarquía universal de América, porque este proyecto, sin ser útil, es también imposible. Él sabía que querer establecer una monarquía en América era más que imposible, por la característica de nuestros pueblos. Y en ese sentido dice, los abusos que actualmente existen no se reformarían y nuestra regeneración sería infructuosa. Los estados americanos han menester de los cuidados de gobernantes paternales que curen las plagas y las heridas del despotismo y la guerra. Ese es Simón Bolívar. Dice, la metrópolis, por ejemplo, sería México. ¿Le veo bien cómo dice él? La metrópolis de toda la América que él aspiraba a construir sería México, que es la única que puede serlo por su poder intrínseco, sin el cual no hay metrópoli. Supongamos que fuese el Istmo de Panamá, punto céntrico para todos los extremos de este vasto continente.